Ahora voy a seguir, bueno, estoy ya en mi casa, terminé, son las 22, 23 de la noche. Hace un rato llegué a trabajar, bueno, esto es lo que yo les decía en otros videos. eh, el fondo de mi casa era distinto porque, bueno, este tiempo aparte de estar trabajando en el armado del consultorio, bueno, también estuve trabajando en casa, por eso la última parte, o sea, una vez que el consultorio empezó a funcionar y estaba presentable, me dediqué a trabajar acá en casa. Este mueble, por ejemplo, que no estaba, este mueble de acá que lo hice yo, este no lo hice yo pero lo estuve reformando. Son todas herramientas que que las uso para el patio, también para arreglos que hago acá, arreglos que he hecho en el local. Hay varias herramientas que las dejé en el local, ahí en el consultorio. Eh, y esto es lo que yo les contaba en el video anterior, que yo este tipo de tareas las voy a seguir haciendo yo, trabaje de lo que trabaje, en mi tiempo libre. Y es más que nada una decisión política, podríamos decir, que yo he tomado. Entonces, bueno, había quedado en lo que fue primer año. En primer año hubo conocí muchas personas, de las cuales la mayoría no se tomaban la carrera muy en serio, sino que iban más que nada a conocer gente. Y a mí me gustaba conocer gente, pero también me daba cuenta que a la mayoría de esa gente que yo conocía necesitaba ponerle un límite porque me podían llegar a arrastrar para un lado que yo no quería. Y en esa época era algo que era mucho más fuerte que yo, la dificultad para poner límites. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología Estatal de la Ciudad de Rosario, donde yo la hice, hay un bar y en ese bar se juntaban siempre, como yo iba a cursar a la noche, se juntaba gente ahí y se me querían quedar hablando y yo tenía que ir a la clase y yo no encontraba las palabras, no sabía cómo hacer para decirles que me tenía que ir. Eso era algo que a lo mejor para muchos de ustedes es pan comido, pero bueno, no todos tenemos, qué sé yo, hay gente que se le hace imposible, uno dice, ir a un kiosco a comprar alcohol es pan comido, es decir, de hecho lo que yo pienso, si no quiero ir a comprar alcohol o cigarrillo o comida, no voy. Y para otra gente, no sé cómo será, pero me imagino que deben sentir como que tienen un imán que los va llevando y es más fuerte que ellos. Y esto es lo que me pasaba a mí, me costó muchísimo salir de eso. De hecho, son 18 años de hacer artes marciales, ejercicio de una manera muy intensa para fortalecer la sensación de enojo que es necesaria para poner límites sin llevarlo a un extremo, pero cierto enojo de respaldo. Es una gran prueba que yo he tenido que superar desde toda mi vida y a lo largo de mi vida. Desde chiquito me costaba infinitamente y cada vez me fue costando, no les diría menos, sino no tanto, y cada vez menos hasta la actualidad, y seguiré batallando contra eso hasta el último día de mi vida. Entonces, bueno, pasaba que era difícil para mí, entonces a lo mejor me quedaba, aparte tenía amigos que también, eh, yo había empezado la carrera con un amigo y él se había enganchado mucho con eso y yo no encontraba la manera. Eh, Justamente, bueno, cuando estaba en primer año conocí a la mujer que hoy en día es mi señora en un boliche en la ciudad de Rosario y bueno, eso entiendo que es una ayuda que recibí desde donde yo creo, porque la verdad que me podría haber salido muy mal. O sea, así como yo tenía dificultades para ponerle límites a esta gente que era amiga mía, también me hubiera podido pasar con mi señora y, digamos, yo me acoplé a la vida de ella y me ha traído cosas excelentes. Cuando realmente si no me hubiera tocado la persona indicada, eh, a lo mejor hubiera sido también un gran desafío poder ponerle límites a esa persona y que hoy en día ya con 15 años estando juntos, estoy abriéndome mi propio camino con actividades. Por ejemplo, retomé la música en febrero de este año
cosa que por decisión mía, no es que ella me obligó ni nada, por decisión mía yo me he ido acoplando y ahora lo estoy empezando a... Es otro desafío que no me es tan difícil como aquel. En esa época era algo que yo, de hecho, a este amigo que había empezado, me acuerdo un día le dije, que había empezado conmigo, le dije, ayúdame, ¿cómo quiero decirle que me tengo que ir? Y él la agarró y medio como que se rió y me dijo, pero decirle que te tenés que ir. Me lo dijo con una facilidad, bueno, lo cual por dentro yo tengo la facultad de darme cuenta cuando es momento de cortar, que algo ya no tiene sentido, me doy cuenta en el momento, por ahí cuando estoy hablando con alguien de la información que me está dando, la que es irrelevante, la detecto en el momento y me muero de ganas de interrumpir a esa persona para que la comunicación sea 100% efectiva, pero me pasa esto también, que en ese sentido me parece que, o sea, no me arrepiento por más que pierda un poco de tiempo, porque genera en el otro comodidad y estoy, me parece que incluso es parte de mi trabajo, o sea que eso a mí me ayuda, pero en aquel momento fue un gran desafío y lo que me fue sacando de eso fue ir avanzando en las materias. Entonces ya cuando me anoté en segundo año, de hecho en el segundo cuatrimestre de primer año ya un montón de esa gente que estaba al principio ya no estaba, y en segundo año muchísima más de esa gente tampoco estaba, o sea que la misma carrera los fue sacando de mi vida. Que ese es algo también que tiene que ver con las amistades, ¿no es cierto? Porque en la cultura, en la sociedad en la que yo vivo, en la idiosincrasia, la forma de pensar, la amistad suele ser algo muy bien visto, como algo muy importante. Y yo, bueno, empecé a ver en muchísimas amistades que yo tenía negatividad, ciertos aspectos que yo me daba cuenta, actitudes que no quería tener en mi vida. Y cuando uno quiere desarrollarse, que esto se escucha mucho hoy en día en los influencers que hay de distintas ramas. Yo, por ejemplo, lo escucho en los influencers fitness, que dicen que hay, de acuerdo a la filosofía estoica, que deciden alejarse de determinado tipo de relaciones porque les quitan tiempo para poderse agregar valor, en este caso en cuanto al físico, pero puede ser también en lo económico, uno va desarrollándose la vida y agregándose valor. Y para eso, bueno, hay que hacer sacrificio, porque si uno se pierde con determinadas relaciones, por ejemplo, hay gente que dice, yo no quiero tener pareja porque necesito desarrollarme, primero agregarme valor a nivel profesional, a nivel físico, a nivel económico. Y yo en ese momento pensé algo muy parecido, a pesar que en esa época no existían. Ustedes piensen que fue, ahora, ahora estamos en año 2025 y yo habrá sido hace 15 años. Y en esa época, bueno, no había influencer ni nada, pero yo pensé algo parecido, como dije, bueno, ¿dónde hay que hacer limpieza acá? En la persona, en la relación de pareja, que hoy en día es mi señora, ni loco iba a hacer limpieza ahí, porque una persona que me alimentó en mi desarrollo, fue realmente hasta el día de hoy, creo que, espero que por muchísimos años más sigamos estando juntos y que no lo dudo por la relación, lo dudo por la salud y por distintas eventualidades que pueden llegar a pasar, que le pueden afectar al cuerpo físico, que es lo que a mí más me preocupa, por eso me cuido tanto y le insisto para que se cuide. Eh, entonces la limpieza obviamente que no iba a ir por ahí. La gente que no me contribuía, con la cual yo perdía tiempo, que no me contribuía con el desarrollo, era la mayoría de mis amistades. Y así me he ido alejando de muchos, ¿no es cierto? Y la facultad me ayudó porque ahí ya segundo año empecé a hacer un camino, no les diría en solitario, porque siempre he tenido a alguien al lado desde la escuela, me pasaba de chiquito que siempre me tocaba alguno al lado, es como... Y me fui amigando, pues yo soy bastante solitario, pero bueno, me ha tocado siempre tener ahí un siamés y un gemelo al lado. Y bueno, en la facultad también estaba, hubo gente que quedó al lado mío ahí y bueno, que fui haciendo la facultad. Algunas materias yo prefería en los trabajos en grupo trabajar solo,
cuando había que trabajar en grupo que no quedaba otra, realmente la decisión que yo tomaba era, porque yo veía que en la mayoría de los grupos lo que pasaba era que, a ver, alguien hacía algo que a otro no le gustaba, entonces había disconformidad. Salvo una sola vez, en el resto de los grupos siempre pasaba eso, y de la gente que yo conocía que hacía trabajo en grupo con otros también. Yo estoy en el ámbito universitario en contra del trabajo en grupo. De hecho, el tiempo que yo di clases, jamás di trabajo en grupo. Eh, de hecho, yo noto que, a ver ustedes si lo ven de la misma manera o no, que cuando un profesor dice trabajen en grupo, la mayoría festeja y dicen preferir trabajar en grupo, pero yo estoy casi seguro que por dentro piensan qué garrón trabajar en grupo, pero no lo pueden exteriorizar porque está muy mal visto no querer trabajar en grupo. Entonces festejan, pero como para no mostrar esa disconformidad porque serían muy mal vistos, para evitar ser mal vistos, ¿no es cierto? Yo cuando decía trabajar en grupo tampoco es que lo exteriorizaba el desagrado ni nada, sino yo por ahí iba y hablaba con el profesor y decía, mira, hay alguna chance de hacerlo solo, yo no tengo problema de trabajar más ni nada. Y cuando no había otra, me acoplaba a lo que decía la mayoría, sacrificando la nota, pues yo en los trabajos individuales he tenido de 8 para arriba y la mayoría de los casos 9 y 10, y en los grupales generalmente era 7 o por ahí o un poco menos. Entonces yo me daba cuenta que eh, mis aportes eran valiosos, lo que pasa en el grupo aparecen cuestiones de egos y, ¿viste? Y cuestiones de berrinches, que si yo confrontaba eso iba a perder tiempo, aparte me iban a ofender, me iba a faltar el respeto. Y uno de los propósitos que yo he tenido siempre en mi vida es construir un estilo de vida donde la gente que tenga alrededor me respete. Y la gente que no tenga ese hábito de respetar a los demás, ir limpiándola y sacarla de mi vida. Entonces, bueno, los trabajos en grupo era así, era decir, bueno, lo hago porque la materia lo requiere, pero después esta gente, si trabaja bien en grupo, yo de hecho después me fui armando un seleccionado de gente que trabaja bien en grupo, pero en lo que me fue costando eso, y aún así tampoco prefería trabajar en grupo, yo quería trabajar solo, pero de la mayoría que me fui encontrando es como que hice los trabajos y después lo fui desechando eh, era un paso efímero por mi vida. Entonces, bueno, así esa fue la decisión que fui tomando. Básicamente priorizar todo lo que sea individual. Y lo que es en grupo, bueno, cumplir, por ahí tratar de criticar lo menos posible y bueno, y sacrificar la nota por ese lado, pues yo sabía que después en individual la iba a levantar. Y eso realmente creo que me ahorró, o sea, si bien me generó el perjuicio de bajarme el promedio, tampoco me lo bajó mucho. eh, y yo creo que me ahorró mucha cuestión emocional que me hubiera interferido en el desempeño de todo lo otro, y en el aprendizaje, pues yo empecé a disfrutar mucho la temática de la lectura. De hecho, hasta hoy en día me acuerdo de definiciones que usted le pregunta a cualquier psicólogo y no creo que se las acuerde. O sea, yo me he llegado a enamorar de todo el material de estudio. Por ahí yo me acuerdo que tenía compañeros que decían, uy, ahora yo quería promocionar esta materia para no tener que estar todo el verano estudiando. Y yo realmente, eh, hasta yo me ponía contento cuando tenía que seguir estudiando, porque me gusta aprender, lo relaciono con la vida. Entonces, bueno, eso fue lo que me fui encontrando en segundo año, en tercero, que fue cuando me empecé a sacar de encima estos vínculos que tenía, que en el próximo video les voy a contar, son anécdotas que por ahí pueden desde otro punto de vista ser graciosas y ser alegres, son anécdotas donde había exceso, había alcohol, había drogas. Eh, pero bueno, desde mi punto de vista fue algo que me fue pasando, no algo que yo haya ido buscando, por eso no lo cuento con el orgullo que lo puede llegar a contar mucha otra gente, ¿no? Que son los contadores de anécdotas. Así que bueno, les diría que si uno hace un corte temporal como si el mundo se detuviera ahora, el fin de la historia es este. Estoy en una casa con mi señora ejerciendo mi profesión y es algo que me hace sentir, la verdad, que muy acompañado desde el lugar donde yo tengo fe.
me siento muy acompañado y bueno, eso es lo que, si uno hiciera un corte en el tiempo ahora. Bueno, nada, es lo que me mantiene contento ahora a las 22:38 de la noche y con energía y con ganas de ponerme a revisar acá todo lo que fui anotando de los pacientes y todo lo que voy anotando todos los días. Así que bueno, es digamos que aparte de toda la cantidad de café que suelo tomar, ¿no? Pero es también lo que me energiza. Nos vemos en el próximo.